Muy buenas tardes, mi nombre es Alicia Freites. Hoy voy a hablar sobre la adolescencia en épocas de pandemia. Quisiera tratar de reflexionar de la importancia que tiene el interrogarnos acerca de los adolescentes, qué les ocurre con este aislamiento, con este confinamiento, qué hacen, sus preocupaciones, sus problemas, sus ansiedades. Voy a hacer una breve reseña de lo que significa la adolescencia. Hay un autor que dice que aquello que se silencia en la infancia suele manifestarse a gritos en la adolescencia. Eh, Otro autor dice que nacemos dos veces, uno para vivir y otro para existir. El adolescente es el segundo nacimiento, por eso es tan importante, es la mayor crisis que un sujeto puede transcurrir y pasar. La adolescencia ha sido clásicamente descrita como el periodo de crisis, de transición, de cambio entre la niñez y la adultez. Épocas de intensos duelos y sufrimientos. A veces, muchas veces, es considerada el momento de la búsqueda de la búsqueda de la identidad. François Dolto acuñó una metáfora hermosa, que es el complejo de la langosta. Al referirse en ese momento vulnerable y trascendental de la vida en que un cambio de caparazón ocurre para dar paso a un nuevo caparazón. Y ella explica lo mismo que le pasa a un adolescente. Es un momento de vulnerabilidad, pero también trascendental, porque es un cambio que se está produciendo. Pero en ese reposicionamiento identificatorio se produce estas muchas dificultades. ¿Por qué? Porque esta langosta que ha perdido este caparazón está a la intemperie, al acecho de los congrios, al acecho de la muerte de la infancia. Entonces, este cambio se ha complicado en la infancia. La langosta, cuando cambia ese caparazón, está al acecho, decimos, de los congrios. Ay, Pauli, no me encanta. Al acecho de los congrios. Entonces, le pasa lo mismo al adolescente. El adolescente sufre y está al peligro de la droga, del alcoholismo. Entonces, en ese momento necesita la ayuda de los padres, de los maestros, de los adultos. Necesita ser cuidado, protegerse de estos congrios muchas veces que están al acecho del joven. Arminda Verasturi habla sobre la adolescencia normal. La adolescencia normal habla de los duelos fundamentales, que son tres. El duelo por la identidad, por el cuerpo infantil y por los padres de la infancia. En estos duelos que se producen cuando hablamos del cuerpo infantil es porque dejan de ser niños y empiezan a aparecer todos los cambios biológicos en su cuerpo, por eso se vuelven altos, grandotes, muchas veces las fuerzas no la pueden medir. También aparecen cambios psicológicos, aparece por momentos soy ateo y soy místico, tengo fluctuaciones en el humor, es decir, no soy un niño ni tampoco soy un adulto. Los padres dejan de ser el niño y se está convirtiendo en el adulto, entonces ya empiezan a salir, a necesitar estar en el afuera y ya no ser acompañado por los padres, sino la independencia. El ir aceptando también la genitalidad y su sexualidad, porque aparece el momento de enamoramiento, el momento donde aparece la novia, empiezan a haber intensos sentimientos por momentos de hostilidad, de alegría, de odio, de bronca, de angustia. El adolescente fluctúa permanentemente y François Dolto
en un libro hermosísimo, que acá lo tengo, que habla de las palabras para adolescentes, dice que no hay adolescencia sin problemas, sin sufrimiento. Este es quizás el periodo más doloroso de la vida. Es simultáneamente el periodo de las alegrías más intensas. La trampa es que desean huir de todo lo que sea difícil, huir fuera de sí mismo, arrojándose a la aventura dudosa o peligrosa. También nos vamos a preguntar cómo la familia cumple una función. ¿Qué pasa con la familia? Cuando nosotros tenemos un adolescente en la familia, las familias también sufren crisis. El crecimiento del hijo se transforma muchas veces en conflicto dentro de la estructura familiar. Es una crisis, produce desequilibrio, conflictos, muchas veces que llevan a rebelión de aspectos y conductas, ¿no? Porque también los padres se sienten, ¿no? Que han dejado al niño, empieza el adolescente, pero ellos también reactualizan sus propias adolescencias. Muchas veces aparecen conflictos entre los padres por cuestiones de poner límites, cómo manejar este adolescente. Creo que hay un libro, la gente dice, socorro, tengo un adolescente. Es decir, y también tiene que ver con que el adulto se da cuenta que ha crecido y él ha empezado a envejecer. Entonces, se produce toda una transformación a nivel de la familia. Hay un gran desafío y esto a los adolescentes, muchas veces los padres que también sufren esto, es decir, repercuten en ellos también. Esta es una época que les toca vivir a los adolescentes, es una época muy difícil, porque es la época, nosotros hablamos del vacío, de la inmediatez, del vivir rápido, del consumir mucho, la época de la comunicación, de internet, del SIDA, de la droga, es la época de los avances y progresos tecnológicos, productora de los no lugares, dice Marollé. También hablan de la sobremodernidad, ¿no? Es decir, de la hiperinflación de todo lo audiovisual, es exceso de información, exceso de imagen, superabundancias de acontecimientos, es la aceleración del tiempo, el tiempo es fugaz, todo es rápido, pasa inmediatamente, es fabricaciones de imagen, de la pulsión escópica, es decir, el mirar, el imperio de la imagen. Es decir, todo esto el adolescente lo sufre. El futuro es incierto, muchas veces es amenazante, a nivel también de contaminación, a nivel del futuro de los progresos. Entonces, están atravesados y en relación a esta época. Por eso es difícil para ellos también. El adolescente es siempre muy difícil para los padres, fundamentalmente, porque tienen que volver a reorganizar la familia, a crear vínculos, a establecer formas. Entonces, la turbulencia del adolescente también la siente la familia. Voy a hablar ahora más detenidamente sobre el impacto de la cuarentena en relación a la adolescencia. Es un periodo, el adolescente lo que más necesita es salir, es salir del hogar, es fundamental, porque la exogamia, la salida del hogar y la salida a la afuera, nosotros decimos que necesita compartir con sus compañeros, con sus amigos, con sus pares, y el coronavirus lo lleva justamente
a quedarse en su casa. No discrimina el coronavirus, ¿sí? Si son niños, adolescentes o la tercera edad. Si bien la tercera edad es la más afectada, pero los adolescentes como los niños también tienen serias dificultades en esto, porque sufren, la cuarentena los obliga a permanecer en sus propios hogares. Y el adolescente también tiene esa gran necesidad de salir, de ver a sus novias, de ir al boliche, de ir a bailar, de ir al club, de juntarse con sus amigos en la plaza, de conversar, y esto los ha limitado. Entonces nos preguntamos, ¿no?, qué tipo de problemas puede producir este encierro prolongado, ¿sí? Si puede generar ansiedades o qué problemática. Hay que tener en cuenta que esta situación es inédita, es decir, es incierta y es compleja, porque justamente nos lleva al confinamiento. Si bien no todas las familias son iguales, nosotros tendríamos que hablar, no podemos generalizar, porque cada adolescente lo vive de un modo distinto. Lo mismo ocurre, es decir, hay adolescentes que tienen una familia ensamblada, los padres están separados, hay familias donde tienen mayores dificultades que otras, entonces tenemos que relativizar y poder ver particularmente a estos adolescentes. Pero el adolescente sí lo siente, muchas veces siente desesperación y también peligro y riesgos. Entonces, tendríamos que ver puntualmente este adolescente cómo lo está viviendo en relación a la familia. Hay estructuras familiares donde pueden sostener, donde pueden contener más a los adolescentes y a otros no. Hay familias más expulsivas, de menor contención. Entonces, también tendríamos que tener en cuenta todo esto. Eh, el adolescente vivencia, ¿no?, muchas veces que hay una hipervigilancia o una hiperpresencia por parte de los padres. Y esto acarrea dificultades. Acarrea dificultades porque ellos necesitan sus espacios, tener su tiempo para ellos mismos, entonces se recluyen en su habitación y muchas veces los padres los molestan, dicen no, tenés que salir de tu habitación, compartir más las cosas del hogar, de la casa. Entonces, lo que uno escucha en el adolescente dice, no aguanto más a mi mamá, no aguanto más a mi papá, me molesta hasta su voz, porque permanentemente me está diciendo lo que tengo que hacer, que ordene mi cuarto, mi habitación, y esto produce enojo. Cuando produce enojo, después aparece muchas veces la culpa, porque lo traté mal, porque dije cosas que no debía hacer. También aparece, por un lado, el enojo y la culpa del adolescente. El adolescente necesita tomar distancia por esta cuestión de no todo cuentan, tienen sus secretos con sus compañeros, con sus amigos, y le molesta mucho, ¿no?, que los padres estén permanentemente o constantemente diciéndoles cosas, porque también tiene que ver con su sexualidad, por descubrir su cuerpo, y aparece esto. Por el otro lado, muchas veces los padres insisten en un orden en que puedan no quedarse hasta altas horas de la noche escuchando música, viendo una película, lo que sea. Y a ellos les molesta de sobremanera que los padres estén tan encima de ellos. Recordar un paciente que le grita a su mamá permanentemente en esta cuarentena, dice, yo le digo, mamá, déjame que yo sea yo, déjame que sea libre, déjame que yo, si tengo ganas de estar en pijama, pueda estar en pijama. Bueno. Y después
se angustia y le pide disculpas porque la trató mal, porque mi vieja es la que limpia, la que ordena, yo no la ayudo. Esto va y viene permanentemente. Entonces se sienten muchas veces mal. Cuando el adolescente el tiempo, como lo maneja, es distinto al adulto. Si uno le dice, tenés un examen mañana, puede decir, tengo mucho tiempo todavía, pero si tuvieran una fiesta y tienen que salir a comprar un vestido, dentro de un mes, ellos desearían que fuera hoy tener el vestido, los zapatos o lo que sea. Entonces, esta fluctuación, el adulto también debería tenerlo presente y en cuenta. En cuanto a las redes, me gustaría hablar un poco qué pasa con el adolescente y las redes sociales, cómo se maneja, si extrañan el mundo exterior, a pesar de que están todo el día a nivel virtual, están relacionados con el mundo externo. Pero una cosa es que yo pueda elegir quedarme en mi casa y otra cosa es sentir que el coronavirus nos obliga a estar en la casa. Entonces, tienen muchas veces, es decir, no eligen. Entonces, si bien están muy, muy ocupados en sus redes, se sienten vacíos después. A la noche se sienten que se han comunicado con los amigos, pero lo que más necesitan es el abrazo, estar juntos, compartir otras instancias. Entonces, nos encontramos... Discúlpame, Alicia. Buenas tardes. Se escucha un ruido que proviene de ahí, de donde vos estás. Posiblemente puede ser que se esté chocando tu auricular o el ruido de hojas o algo. Que posiblemente sea el auricular, Alicia. Sí, eso es lo que estaría haciendo. A ver. Fíjate. Es muy importante todo lo que estás hablando y se va interfiriendo con ese ruido. A ver, ¿se sigue escuchando mal? Ahí no. A ver, te aviso. ¿Ah? Bueno. Dale, muchas gracias. No, por favor. En cuanto a las redes sociales, estamos hablando de que los adolescentes a la noche se sienten muy solos, se sienten que si bien se han comunicado, han estado con sus compañeros, se han reunido virtualmente, se sienten solos, porque lo que más han necesitado es el abrazo, el compartir una reunión o lo que sea. Entonces, decíamos recién que una cosa es elegir y otra cosa es sentirse obligado. Por una cuestión de contagio. No es que la pantalla compense todo. La pantalla es una parte, pero no dejan de sentirse solos después de tantas horas que han estado conversando, chateando, y al momento de dormir también aparece una dificultad, no pueden dormir o tienen problemas con el sueño y sienten hay un sentimiento de soledad, de tristeza y muchas veces de ansiedad. Los chicos necesitan el abrazo, decíamos, jugar, tocar, saltar, ir al gimnasio, compartir esos momentos de charlas interminables para sentirse bien. Y esto no se está dando. El otro tema que me parece importante es el tema de la escuela, el tema de
de qué pasa con las tareas, con la escuela. Me parece importante decir que, bueno, difiere si han comenzado la escuela o si está terminando la escuela secundaria. Es decir, los otros días nos planteábamos el tema de los chicos que están egresando este año. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con la fiesta? ¿Qué pasa con el viaje de estudio? Empiezan a decir, ¿y lo podremos hacer? ¿Y qué va a pasar? Y están angustiados. Habíamos organizado, íbamos a hacer tal cosa, y nada de eso se puede cumplir. Entonces, ellos empiezan a tener estos miedos de no poder realizar lo que han deseado, anhelado durante años, que sería el futuro incierto. El futuro incierto donde no está investido de alegría, sino más bien de preocupación, de miedo y angustia. También muchas veces se plantean tener que hacer tareas. Y no es lo mismo lo presencial, porque lo presencial, más allá de que es la tarea, es el encontrarse con el compañero, el compartir, el salir y después irse a otro lado, lo que sea. Sino también, eso por un lado. Y lo otro es que es a través de Internet. Muchas veces uno dice, no tengo la posibilidad de tener Internet, tengo mala señal en Internet, tengo que hacer a través de mi celular una tarea y no tengo un buen celular con una carga necesaria. Esto que hoy surge la cuestión del Zoom o cualquier otro que el colegio haya habilitado, es decir, muchas veces no quedan claras las consignas, no las entienden, y aparece la exigencia, aparece la incertidumbre, no sé cómo resolver el tema. Y los padres se sienten muchas veces abrumados también, porque han pasado de ser padre a ser docente, a tenerle que explicar temas. Sobre todo los chicos que comienzan una secundaria, que han tenido que ahí nomás interrumpir, y el padre que dice, yo hace tanto que pasé la secundaria que no entiendo lo que le están pidiendo y los tengo que ayudar. Entonces, miren toda la problemática. No estoy hablando de niños, de primaria, no, estoy hablando de una secundaria. Otro chico que había empezado la universidad y tuvo que interrumpir con la cuarentena. Entonces dice, mis profesores en la universidad me mandan material, yo no tengo buena internet, no entiendo lo que el profesor quisiera que yo le pueda responder. Entonces se sienten abrumados. Me pregunto cuáles serían las problemáticas que trae aparejado el aislamiento. Nosotros no podemos hablar de secuelas, porque todavía no ha pasado esto. ¿Qué va a dejar? Después de esto, ¿qué va a aparecer? ¿Qué puede ocurrir? Lo que nosotros creemos, sí, lo que se está viendo. Para algunos será un hecho traumático probablemente, según cómo lo haya vivido. Puede que aparezcan cuestiones traumáticas, para otros no. De acuerdo al adolescente, decíamos, de acuerdo al contexto familiar, de acuerdo a la cultura también. No es lo mismo zona rural que zona urbana, vivir en un departamento que vivir en una casa. Es decir, donde muchas veces hay lugares donde una familia de 5 personas vive en un departamento, tienen una sola computadora, tener 2 computadoras y prestarse entre sus hermanos. Es decir, todo esto trae problemas, preocupación, angustias, es decir, inquietudes.
Entonces, muchas veces lo que aparece, el adolescente puede dormir mucho, o trastornos en el sueño, desorganización en el sueño. ¿Se escucha mal? Sí, Alicia, vuelve a interrumpir un ruido. No sé si serán tus hojas, tus apuntes allí en la mesa, algo que roza. Hay algo que parece que roza y hace ruido. Le voy a llamar a Pauli. ¿Puedo interrumpir? No, no. Estamos. ¿Puedo interrumpir o no? Es el micrófono, me parece. Posiblemente es el micrófono. Ahí está. A ver, Bien, así. ¿quiere que me saque esto? Sí, hay algo que roza ahí. Pauli, Pauli. Bien. Tratar de acomodarlo, Alicia, para que no toque nada que tengas ahí arriba. Bien. ¿El micrófono tiene aumento? No, no. ¿No? Está bien. Bueno, ay, qué pena. Ahí. No, está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, decíamos qué síntomas, qué problemas pueden traer aparejado esta pandemia. Y decíamos, puede ser que dormir mucho, otras veces trastornos en el sueño, desorganización en el sueño, angustia, hay desánimo, tristeza. Recién una paciente me habló diciendo que su hijo está deprimido, que extraña mucho a sus compañeros, que todo el proyecto que tenía se ve trunco. Entonces, decíamos que el futuro es incierto y lo viven así. ¿Qué va a quedar de esto? No lo sabemos, pero sí podemos ver la ansiedad. Aparecen cuestiones de ansiedad. También muchas veces el consumir, comer más, están comiendo de más, ¿no? Porque bueno, el hábito de abrir una heladera y cerrarla, el trastorno alimenticio que decimos por la propia ansiedad, ¿no? Esto se ha incrementado. En algunos casos hay adolescentes que dicen que están más reflexivos, que se han conectado más con otras cuestiones, con la cuestión de hacer deporte. En la semana pasada una persona me decía que su hija le había pedido una flauta para empezar a tocar música. Entonces, si bien todo el día está tocando la flauta, pero le había despertado el deseo de volver a la música. Y creo que esto es muy importante cuando el adolescente o el adulto lo incentiva a que busque algún modo de sentirse bien, que no siempre tiene que ser vía internet, por ahí hacer alguna actividad más recreativa, conectarse con la danza, con el baile, incentivar a que ellos puedan desarrollar todo esto. Aparece otro tema que es la responsabilidad, ¿sí?, en relación al contagio. Los adolescentes, hay muchos adolescentes que son muy responsables
de tomar todas las medidas, las precauciones. Yo tengo un adolescente que está permanentemente preocupado y cuando llega a salir por algún motivo, toma todas las precauciones. Es decir, me dice, me he vuelto tan obsesivo, tengo miedo de tener algún TOC. Y probablemente, si el adolescente tiene algunos mecanismos obsesivos o es más obsesivo, esto puede reforzar esos mecanismos. Hay otros que se vuelven omnipotentes y dicen, a mí no me va a pasar nada. Entonces, yo no le tengo miedo al virus y no toman ninguna precaución o mínima. Pero esto es común. Miren cómo de la omnipotencia pasan al extremo del cuidado, de acuerdo a cada uno, cómo se siente y su estructura también psíquica. Esto es común en los adolescentes, tener miedo que le pueda ocurrir algo a sus abuelos. Esto lo escucho mucho. Tengo miedo de no verlo a mi abuelo, que le pase algo a mis padres. Y también tienen miedo a su propia muerte, como les ocurre también al adulto. Yo escucho una paciente que me decía que vive con su esposo y no ha vuelto a ver a sus nietos. Y ella me dice, mi mayor temor es que me contagie y no pueda ver a mis nietos y me pase algo. Es decir, es la angustia de la muerte. Entonces, digo, el adulto tiene estos miedos y muchas veces se transforman en pánico. Y el adolescente, no todos, pero muchos también temen por su propia muerte, porque escucho, dice en la televisión, que hay jóvenes que también han fallecido. Entonces, no es solamente el adulto. ¿Cómo ayudar a los adolescentes? ¿Cómo hacer que ellos se puedan sentir un poco mejor en esta pandemia, en estas situaciones? Lo que uno podría pensar es en las familias que puedan aceptar más el disenso. Es decir, poder aceptar que el adolescente necesita su intimidad, necesita su propia habitación y estar horas a lo mejor encerrados. Y no porque no quiera a sus padres, sino porque necesita ese momento de él con sus amigos virtuales, conectándose vía WhatsApp, redescubriendo su cuerpo. Es decir, y esto, cuando los padres pueden aceptar que se puede enojar, que se pueda sentir triste, y no porque esté triste le va a pasar algo, porque hay madres o padres que empiezan a decir, pero ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Y empiezan como a perseguirlos y ellos se sienten cada vez más incómodos. Es decir, el poder decir, el poder hablar y el poder aceptar que va a pasar, que al día siguiente será otro día y que a lo mejor el otro día está mejor o está peor, pero estas fluctuaciones es contención. Muchas veces los padres se atormentan y se angustian, es decir, por la angustia de la tristeza que está pasando el adolescente. Entonces, lejos de ayudarlos, lo atormentan. Y también poder hablar con el adolescente, escucharlo, y a lo mejor con solo esa situación de escucha los contenga y es suficiente, sin tanto interrogatorio, sin tanta pregunta, porque si no, muchas veces se convierten en interrogatorios. La familia que ha creado un vínculo, establece estas vías, estas redes de contención, el adolescente se siente más tranquilo, más aceptado. Como cuando uno puede decir estoy triste o estoy cansada, pero no por eso nos pasa algo. Cuando uno se permite como padre también decir estoy cansado, estoy triste, bueno, es un estado, un momento,
y después pasa. Tener ese derecho a manifestarse es muy importante, esa libertad de poder decir lo que pienso, poder implementar los recursos necesarios para sobrellevar este confinamiento. Recién les decía que uno puede incentivar a los adolescentes que puedan escuchar más música, incentivarlo sutilmente, no es imponer. Sutilmente, cuando los acompañamos, decimos, ¿y no te gustaría hacer algo? Que a lo mejor empezar a redescubrir algunas cuestiones más de gustos, de salir a tomar sol. Yo tengo un adolescente que me decía que siempre ha hecho gimnasia, iba al gimnasio y jugaba y en su casa. Bueno, como no puede ir al gimnasio, en vez de hacer 1 hora de gimnasia en su casa, hace 2, y ha empezado a hacerlo esto como una rutina, ayudarlos también a que se puedan ordenar de una manera no imperativa, ayudarlos. Siempre los límites son muy importantes porque es lo que estructura un psiquismo, nosotros decimos, es límite. El límite tranquiliza al adolescente porque hay contención. El límite, como el tabicamiento, lo contiene, lo ayuda, lo sostiene, porque si no, nosotros decimos que es oceánico, todo ellos se sienten muchas veces cuando uno los puede ayudar, cuando los podemos realmente contener, ese límite que contiene, los tranquiliza. Entonces, de esa manera, saber que ellos tienen un referente, la función paterna, el referente, que muchas veces en esta época, como trabajamos todos mucho, los padres, los jóvenes, como los niños, están muchas veces solos, permanecen mucho tiempo en la casa con una empleada o solos. Ahora hay mucha presencia de padre, nos hemos ido como al otro extremo, pero cuando el padre puede hablar con ellos y puede dialogar, los puede escuchar y a lo mejor decir, a mí también me ocurre que estoy preocupado por la situación, poder conversar, no ponernos en lugares muy omnipotentes, de esta manera se los contiene, acompañándolos. Esto que decíamos recién, respetándole la privacidad, la intimidad de ellos, no, no, no invadiendo, procurar que si ellos quieren estar en pijama y no estar diciendo anda a cambiarte, anda a cambiarte, anda a cambiarte o bañate, quedan como saturados de exceso de padre. El adolescente pensaba también cuando hay familias conflictivas, muchas veces padres separados, padres de familias ensambladas, el colegio, la escuela, venía a ser, me voy, hablo con mis compañeros, me descargo con ellos, si estoy enojado no importa porque yo después mañana voy a la escuela y me encuentro con ellos. Y esto era un momento como de catarsis o de recreación o de poderse sentir más aliviados de tantas presiones o conflictos familiares. Y esto, cuando no está, se acentúan algunas cuestiones. Digo, tenerlo presente, porque el adolescente también lo va a manifestar como lo manifiesta el niño. El quedarnos encerrados en esta época muchas veces terminan como una cuestión muy tóxica o intoxicándonos, porque lo endogámico
termina ahí, no la posibilidad de salir, de gritar, de decir, de hablar con el amigo. Hay un, hay un cuento que es La familia de la soga, que es la familia de que están todos unidos por la misma soga. Entonces todos iban al mismo lugar, todos van, hasta que un día se corta la soga y cada uno empieza a salir. Uno va a la plaza a jugar, el otro va a saltar, y a la noche se encuentran y se recrean los vínculos y han crecido y han podido desarrollarse. Pensaba un poco en esta época esto, que todos circulamos en la misma casa, del dormitorio a la cocina al living, donde como que no hubiera espacio. Yo, a otros días, con una paciente, una mujer grande que también tiene los hijos grandes que han venido porque vivían en departamento y le han pedido venir a su casa, que es más grande, me decía que han organizado en su casa espacios. Es decir, cuando uno está viendo televisión, tratar de que no estén todos viendo televisión, dice, o momentos donde yo estoy solo en la cocina cocinando y que no haya nadie. A mí me alivia, me desenchufa, dice, pongo la música que quiero, dice, o mi esposo se levanta más temprano para regar las plantas, pero estar solo. Digo, qué bueno, como una buena medida, porque si no, dice, todos hacemos todo permanentemente. Entonces, dice, media hora cada uno tiene en soledad. Después podemos compartir o respetarnos estos tiempos. Y estamos hablando de adultos. Entonces, me pareció interesante esta posibilidad, esta idea, que bueno, tener mis respiros, tener mi oxígeno. Si estoy haciendo gimnasia o estoy regando las plantas, estoy sola regando las plantas, sin interrupción. Este es un momento, decíamos, bastante difícil en cuanto no solo a los adultos, a los niños y a los adolescentes, a los gerontes, es decir, por toda la situación en que estamos viviendo. Decimos que han perdido sus lugares habituales, sus posibilidades de encontrarse con otros adolescentes. Los niños de ir a la plaza, de correr, de ir al cine, de pelearse con sus compañeros, de la escuela, de compartir con la docente. El adolescente le pasa exactamente igual. También es importante, de algún modo, poder mantener una rutina, mantener ciertas rutinas. Muchas veces rutinas que organizan, rutinas, pero no desde la exigencia, sino como un orden. Contar cuentos, que sea una cosa placentera y no desde la exigencia, poder hacer juegos. Yo soy abuela y bueno, ¿cómo me conecto con mis nietas? Todas las noches le cuento un cuento. Después se la envío por WhatsApp y le saco la fotografía del cuento. Entonces ellos a la mañana siguiente me hacen el comentario del cuento. Entonces estamos conectados a través del cuento. Estas son pequeños. Entonces digo, el cuento nos ha unido, nos vincula, ellas esperan el cuento. Y me dicen, Avi, qué hermoso cuento. Y hacen los comentarios del cuento. Entonces nos mantenemos comunicadas. Entonces después le digo, bueno, ¿qué te parece si dibujas lo que imaginaste del cuento y lo vamos poniendo en una carpeta? Cuando nos veamos, lo compartimos. Y así hemos hecho. Entonces, ese es otro modo de vincularse. En los adolescentes, yo les digo, con respecto a sus novias,
que lo bueno es que se puedan ver una serie juntos, hacer los comentarios, pero estamos viendo la misma serie. Y esto es como, no estoy con mi novia, la extraño, pero estoy unida desde esta serie que estamos viendo. Son espacios importantes y buenos, no desde la exigencia, porque cuando esto se transforma en exigencia, deja de ser una cuestión placentera. Entonces tengo una obligación más que hacer, que el cuento, que el juego, que la pinturita, no. Entonces, no convertirlo en esto, sino la posibilidad de encuentro. Lo que nos ha pasado a nosotros hoy es algo inédito. Inédito y es universal, porque nos atraviesa a todo el planeta. Entonces, tenerlo en cuenta también qué va a pasar. Yo tengo un grupo de estudio con un grupo de psicólogos que siempre la profesora nos dice, bueno, ya va a pasar, como pasó la gripe, como pasó otras epidemias, ya va a pasar. Solo hace falta tiempo, esa tolerancia que muchas veces nos cuesta esperar y saber y confiar que esto va a ocurrir, que esto tiene un tiempo de finalización. Otro aspecto, me gustaría después leer algunas pequeñas viñetas de algunos pacientes que hacen comentarios. Pero bueno, estábamos hablando de las exigencias que muchas veces los padres sostener la escuela fuera del edificio de la escuela y ser docente, leerles el cuento, jugar al adolescente tal cosa, es decir, el adolescente está muchas veces abrumado y también muy exigido. Y por ahí lo bueno es hacer que el joven le pueda preguntar a sus compañeros, que se pueden reunir vía internet y decir, bueno, el resultado de matemáticas es tal, compartirlo con ellos y no ser solamente el referente del padre docente, sino invitarlos a que, bueno, ¿por qué no te comunicas con tus compañeros y les preguntas cómo les ha ido, cómo han resuelto los problemas, cómo lo han solucionado? Esto es acompañar, pero también soltar y ayudar que ellos puedan resolverlo entre sus compañeros, porque si no, muchas veces la sobrecarga es de los padres que tienen que trabajar, porque trabajamos desde nuestra casa. La limpieza, porque si antes nos ayudaba alguien, hoy no entra nadie. Entonces, la casa, las exigencias laborales, los hijos, las tareas, es mucho. De esa manera, hacemos que la escuela, las tareas de la escuela puedan ser compartidas por los compañeros. Y ellos también se van a sentir más tranquilos, van a poder compartir otros temas. Si no, es demasiado para nosotros como adultos. Me pregunto también, como nos hemos preguntado probablemente muchos, esto de que el coronavirus probablemente, hemos evitado enfermarnos, estamos evitando porque estamos en cuarentena, nos hemos quedado en nuestra casa, lo que menos queremos es contagiarnos, pero también qué pasa con este coronavirus que no nos ha enfermado todavía, pero si el miedo, la angustia, la tristeza nos ha enfermado. Es decir, yo pensaba
que si bien el coronavirus lo tratamos de que no contagiarnos, pero ¿qué pasa con el adolescente o el niño o el adulto frente al terror, frente al miedo, frente a la angustia, frente a la ansiedad? ¿Mm? En definitiva, es una versión distinta, pero probablemente traigamos consecuencias de este aislamiento, que todavía, como dije al comienzo, no tenemos secuelas de esa, no tenemos una estadística, pero lo psicológico sí, va a traer consecuencias, va a traer problemas. La salida es colectiva, es importante que nos sostengamos entre todos, que hagamos una red de contención, que seamos solidarios, que podamos armar lazos, acompañarnos, ayudarnos, que es la salida más importante, porque individualmente no, como siempre nos pasa, no es el camino. En los distintos barrios se han hecho redes, se contienen, se acompañan. Los jóvenes hacen llamadas por WhatsApp, se comunican por las redes, y el adulto también debería, de algún modo, hacer estas videollamadas con los familiares, incrementar algunas cuestiones. Días pasados, una persona me comenta sobre una sobrina que chiquita, tenía 3 años, su mamá está embarazada, con reposo absoluto, y la nenita estaba muy triste, muy angustiada. Lloraba en los rincones, porque extraña a sus compañeritos, extraña la guardería. Bueno, y una vecina le preguntó a la madre que si quería se la podía llevar un rato. La madre me lo consultó, es muy cuidada la vecina, no han salido. Bueno, le dije, a ver, si la posibilidad de esta nena es deprimirse, cada vez se pone peor, la madre que no la puede levantar porque tiene un embarazo de riesgo, qué sano sería que se pueda poner a jugar con el vecino. Se la llevó toda la tarde, dice que primero comió muy poco, comió, jugó, volvió, dice era otra. Bueno, esto por ahí es una medida que no es la mejor, digo, porque la criatura, pero el vecino que dice, bueno, acá no hemos salido, no hemos cuidado, digo, es oxígeno, es salud, es posibilidad de vida, ¿ah? Porque si no la sensación es terrible. Bueno, acá tengo algunas pequeñas viñetas donde dice un adolescente, extraño mucho a mis amigos, más que nada el contacto, el hablar, el reírnos por pavadas, salir del colegio a tomar algo, a tomarnos una coca. Bueno, eso extraño. Otro adolescente dice, bueno, extraño mucho encontrarme con mis amigos en el boliche, en salir, en estar con ellos, pero bueno, ahora con mis amigos hacemos por WhatsApp, hablamos como cualquier día y a veces realizamos videollamadas, nos juntamos mucho a ver películas de Netflix, Party, una extensión que se baja en la computadora, y podemos también ver películas simultáneamente, chatear, para comentar algo en la peli o una serie. Es decir, otra dice, también uso las redes sociales para mantener el contacto con mis amigos y divertirme durante la pandemia. Como no puedo salir a bailar
con mis amigos, hicimos una videollamada, como si fuera una fiesta de disfraces. Cada uno se disfrazó de lo que quería, nos filmamos, después estábamos a full con el TikTok. Cada uno tiene su cuenta, pero hay algunos que tienen un TikTok que son como conversaciones que grabamos por separado y después formamos un solo video. Entonces nos divertimos, nos enganchamos, pasamos el tiempo. Digo, el joven, la necesidad de encontrarse. Los otros días en la facultad cumplió 10 años una agrupación, me invitaron, bueno, y también digo, hubo una persona que se había disfrazado, dice, bueno, vamos a festejar, se brindó, hacíamos de cuenta que teníamos el vaso y hicimos chin chin. Bueno, esto, que a lo mejor parece una tontería, pero no lo es, el conectarse. Yo tengo un paciente que me dice los otros días, nos encontramos todos los viernes a comer un asado y a jugar al fútbol. No nos podemos juntar ni a comer el asado ni a jugar al fútbol. Nos hicimos un Zoom. Y bueno, y dijimos, ¿qué están tomando? No, yo estoy tomando mate, yo estoy tomando un café. No, nos levantemos, cada uno se haga un trago, hacete un fernet con coca. Y empezamos el Zoom riéndonos. Y era como si hubiéramos estado todos juntos tomando algo. Entonces digo, bueno, creo que también aparece otra parte, la creatividad que decimos, bueno, nos pongamos unos sombreros, nos disfracemos, las visitas, las fiestas virtuales. Eh, Hace 2 sábados estuve en una charla de café clínico y una colega comentó, yo no hago niños, y comentó cómo los niños se trabajan muy bien a través de lo virtual, de la cámara, y los niños, que son todos tan espontáneos, le dice, mirá cómo es la cama de mi papá, de mi mamá, le mostraba el perro, es decir, conocemos a través de una terapia que nunca lo hubiéramos podido ver, esto. Y hubo una fiesta de un niñito que era único hijo y se filmó y se lo pasó a su terapeuta, cómo había pasado su cumpleaños, dice, y todos los llamados que había tenido, eh, que había recibido. Digo, no sentirse solo, acompañado. Lo importante era celebrar y festejar la vida, el cumpleaños. Un poco para terminar, les quería contar, por último, que vi una película que se llama El ladrón de sueños. Es un hombre que le regala a otro una coma. Una coma. Y hoy yo les quiero regalar a ustedes una coma. La coma que sirve como para hacer una pausa, que permite hacer una pausa, pero también para seguir escribiendo la propia historia. Es decir, creo que es muy importante esa pausa. Este coronavirus nos ha llevado a hacer una pausa, a detenernos, a pensar muchas cosas. ¿Quién no se dice, bueno, el planeta está contento porque no se lo está contaminando tanto? Por supuesto que por el otro lado tenemos déficit en la economía, gente que quedó sin trabajo, con muchas dificultades. Es decir, estos son los pros y los contras de esta pandemia, pero también en esta pausa saber que después va a continuar nuestra historia y poder continuar escribiendo la propia historia. Me parece interesante que podamos reflexionar, detenernos, pensarnos y pensar
al hijo adolescente, cómo lo podemos ayudar. ¿Mm? Esto que decía hace un momento, escucharlos sin censurarlos, acompañarlos desde la palabra y de poder sostener su espacio de privacidad, de poderlos contener. Bueno, me parece que hemos tratado de hablar no solo de la pandemia, sino del adolescente en general. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes en este modo virtual. Disculpa por las dificultades que hemos tenido en el sistema, ¿sí? En el sonido, pero bueno, finalmente lo pudimos mejorar. Alicia, te hemos escuchado muy bien. Muchas gracias, Alicia, por estar presente. Una gratitud tenerte. Has sido muy clara en la transmisión de tus conocimientos. Me gustaría, para la gente que no conoce a Alicia, contarles que Alicia es licenciada en Psicología Clínica, otorgado por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Es especialista en el estudio, aplicación y análisis de las técnicas proyectivas, formación como psicoterapeuta, otorgada por el Centro de Investigación Psicológica. Es directora y docente del Centro Privado de Psicodiagnóstico. Es miembro titular del Consejo Directivo, Asociación Argentina de Estudios e Investigación en Psicodiagnóstico. Es miembro de Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Roger, ex docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro evaluador del Tribunal para la Especialidad en el Área Clínica en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, como también ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Me parecía muy importante todo este recorrido para que la gente lo pudiera conocer. Bueno, Alicia, el chat está abierto para los que quieran hacerle alguna pregunta, intercambiar, reflexionar acerca de todo esto que hemos escuchado. No sé si hay alguien que quiera preguntar. Bien, bueno. Alicia, yo sí pensaba, Sí. mientras te escuchaba, ¿no? Cómo toda esta situación de reacomodamiento, que los jóvenes tienen que tolerar sus angustias, sus miedos, sus frustraciones, toda esta situación de reacomodamiento por la situación, ¿no? que atraviesa de manera imprevista. Cómo esto posibilita fortalecer esos recursos internos también del joven, ¿no? Cómo esto también puede ayudar a madurar, ¿no? Estos recursos, ¿no? Pueden ser algo también constructivo, ¿no? En esto y no solamente, digamos, algo como que sea una consecuencia psicológica, sino que también poder trabajar con esto, ¿no? Con estas fortalezas, ¿no? Poder, la creatividad, estos modos que vos estabas leyendo ahí, cómo van tratando de buscar vías y formas de conectarse, de comunicarse, de relacionarse, de seguir sosteniendo esto, ¿no? Y cómo se abre este juego de la creatividad. ¿M? Me parece, bueno, me hacía pensar esto a medida que No, estoy escuchando, ¿no? a ver, Carla, yo dije que de acuerdo a la estructura familiar, de acuerdo al adolescente, Ujú. el adolescente puede salir, de qué forma puede salir de esto, de acuerdo también a esto que estamos diciendo, cómo la sociedad lo puede contener y los padres lo pueden contener. Nosotros hablamos de una palabra, no la mencioné, pero la capacidad de resiliencia, que es la transformación del obstáculo en algo positivo. Víctor Frank habla de esto en relación a esa posibilidad de frente a la guerra, de un campo de concentración, cómo transformar, o Zuckerfeld
Rubén habla de la capacidad de resiliencia del sujeto después de una enfermedad, después de una catástrofe. Es decir, salimos distintos, reforzados. También considero que es fortaleza la persona que se puede adaptar. ¿Ah? Es decir, la persona inteligente, la persona que puede adaptarse a esto de lo virtual, como decíamos hace un momento con Carla. Nadie es un experto en tecnología, pero nos hemos tenido que ayornar para poder salir al frente. Hoy tenemos, hacemos con nuestros pacientes videollamada por Zoom, por WhatsApp, por Skype, y es seguir conectándonos con los pacientes. Hoy seguimos clases de posgrado en la universidad a partir de esta tecnología. No nos hemos quedado paralizados totalmente en pánico. Creo que el adolescente también ha hecho movimientos internos y son movimientos internos muy positivos. Claramente, claramente. Alicia, aquí preguntan, desde tu experiencia, ¿cómo responden los jóvenes al acompañamiento de manera virtual? Vos contás que estás trabajando Sí. a través del acompañamiento virtual, ¿y cómo responden los jóvenes? Los jóvenes responden muy bien. La gente respondió muy bien. Es decir, yo tengo un joven que me dice, lo virtual me ha permitido hablar de cosas que yo no creía hablarlas. Dice, es como estar en el diván y no verte. Entonces, atreverse a hablar de cosas que no se animaban, responden con mucha facilidad, no han presentado resistencia, al contrario. Dice, qué bueno que nos encontramos, qué bueno. Y hacen el comentario. Escucho un ruido, me dice los otros días. Era un perro, mi perro que ladra. ¿Qué, ¿tenés perro? Sí. Ah, yo creía que vos vivías en departamento. Y empezó a hablar. No, digo, yo vivo en mi casa. Es decir, cosas que yo jamás en mi vida tampoco lo hubiera dicho. ¿Y qué perro tenés? Un labrador. Ah, yo tengo tal. Y empezó a hablar del perro y nos conectamos de los perros y después inmediatamente volvió al tema. Es decir, salen cosas distintas, indudablemente, enriquecedoras. ¿Ah? O lo levantan y después me lo mostró al perro. ¿Ah? Digo, es también lo espontáneo del joven como el niño. Pero se ha ayornado, la persona mayor también. No todos los pacientes han vuelto, pero hay muchos pacientes grandes que han vuelto sin ninguna dificultad. No sé vos, Carla, las compañeras nuestras, que yo tengo un grupo, sin problema. Los niños, ni qué hablar. El niño se presta con mucha facilidad, se engancha. Bien. Alicia, aquí hay otra pregunta que dice que esta facilidad para hablar se podría dar porque se ve que cada uno en su espacio, casa, le da cierta seguridad. No entendí. Si, si esta facilidad para hablar, en que cada uno está en un espacio de la casa, podría dar cierta seguridad en esto, en el vínculo, en la forma. A ver, te la leo. Sí, Te la leo para ver, es la Alicia, esta facilidad para hablar se podría dar porque se ve a cada uno en su espacio, casa, y eso le da cierta seguridad. a ver si entiendo la pregunta. Es decir, el hecho de hablar con el adolescente es debido a que hoy estamos todos en casa. ¿A eso hace referencia? Sí, como si estuvieras vos, por lo que dice acá, interpreto eso, como que cada uno está en su casa, en ese espacio, y ese espacio como que habría esta apertura de generar mayor seguridad Bueno, en a ver, las formas. hoy en día el vivir rápido,
el vivir, nosotros no tenemos tiempo. Esta es la era del no tiempo. Mara Ollé habla de los no lugares, el lugar, es decir, vivimos la falta de encuentro, la falta de conexión muchas veces, o los no lugares para él serían eh, el aeropuerto, el shopping, bueno, entonces no hay muchas veces lugares de encuentro con el hijo y el padre. Es decir, el hecho de muchas veces esta pandemia ha hecho que nos encontremos, que nos descubramos también, porque por ahí somos como ilustres desconocidos. Es decir, la familia se levanta a la mañana, se va al colegio, vuelven a las 4 de la tarde, los padres vuelven un poco más tarde, es decir, las dobles escolaridades. Todo esto produce muchas veces estar mucho tiempo solo. Los niños, los adolescentes, casas muchas veces grandes donde no se las habita, digo casas, departamentos donde salimos todos y volvemos medios todos juntos. Y en ese volver juntos, bueno, hay que bañarse, hay que hacer tarea, hay que cocinar, hay que comer, y no hay tiempo para lo otro. Entonces, creo que esta pandemia, a pesar de todo, nos ha dado la posibilidad de conectarnos con nuestra propia casa, de ver el árbol, eh, eh, se le han caído las hojas, porque cuando uno vuelve a la noche, yo vuelvo 9 de la noche, 10, yo no sé si el árbol, yo salgo muchas veces temprano que no, ni siquiera salgo al patio. En cambio ahora puedo salir, dar una vuelta, vuelvo y miro que el árbol dio fruto, dio limones. Entonces, creo que esto, de algún modo, si uno lo pudiera capitalizar, sería muy positivo, porque nos entramos a conectar. Y el adolescente, si los padres pueden respetarlo, aceptarle estas diferencias y no interrogarlos, no la cosa intromisiva, se mantienen diálogos. Y aquí se enriquece. El adolescente hoy sufre de algo que es muy importante. Lo digo no solamente el adolescente, el joven. Lo digo por alumnos del posgrado, no tener referentes. Es como que no hay referentes. Es decir, el referente, yo estoy estudiando una carrera y no sé bien a dónde, cómo, a quién acudir, porque todos estamos muy apurados, no hay tiempos. Entonces, me lo han dicho muchas veces en el posgrado, ay, Alice, menos mal que tenemos este lugar, este espacio como referente. Digo, qué importante, si estoy estudiando, que alguien me pueda orientar, que me pueda ayudar, que me pueda prestar un libro, que me pueda decir, léete este libro. ¿Mm? Y el joven le pasa lo mismo. Muchas veces con el profesor es con quien habla de su sexualidad y no con su papá. Porque llega cansado, porque el padre, bueno, no hay tiempo o porque no. Entonces, creo que de algún modo, si esto pudiéramos enriquecernos, es muy importante esto que estamos diciendo. O sea, nos hemos encontrado en el barrio. Yo vivo en un barrio cerrado. Nunca sabíamos mi vecino y hoy conozco a mi vecino, debido a que estoy más tiempo, escucho, lo he visto. Digo, o esta cuestión de solidaridad. Eh, eh, es decir, creo que hay una cuestión que se está moviendo a nivel colectivo. Si yo tengo que llamar o ir a la farmacia, hago un comentario, alguien necesita, en el barrio estoy hablando, voy a la farmacia. Y no parece, pero es conexión, es encontrarnos, es encrucijada, es vínculo. Los vínculos son los que nos sostienen. Si no, vivimos en un aislamiento absoluto. No sé, Carla.
Sí, si sí, respondo. totalmente, sí, sí, todo esto como favorece al contacto, ¿no? A la Sí, comunicación, ¿no? Favorece todo el tiempo, ¿no? Afianza también. sí. ¿M? Bien, bueno, eh, bueno, Alicia, ¿no habría más preguntas? Em, Daríamos por finalizado el tercer ciclo virtual de circular la palabra en tiempos de aislamiento. Alicia, te agradecemos muchísimo tu presencia, toda tu disposición. Eh, Vamos a continuar con un cuarto ciclo la próxima semana, que es sobre la pandemia y psicosis. Así que Oh, vamos a difundir también, ¿m? Para seguir pensando y reflexionando sobre todas estas temáticas. Aquí hay otra pregunta, Alicia, que apareció. Em, Plantean que el contexto terapéutico online es el modo que se vinculan los adolescentes, y eso le puede dar mayor seguridad, ¿no? El contexto terapéutico, ¿no? el Que contexto el contexto terapéutico. terapéutico online, le Ah, da cierta seguridad, y pueden responder, que es sí, un modo de vincularse. Los sí, adolescentes usan mucho la tecnología, entonces esto puede ayudar también a que se puedan dar estas modalidades, ¿no? Puedan aceptar sí. estas modalidades. A ver, me parece muy importante esto que decíamos de las redes. El Ujú, adolescente trabaja mucho, vive en las redes, pero una cosa es por elección y otra cosa es por obligación. El ujú. adolescente le gusta elegir, estoy en las redes el tiempo necesario, pero después me voy al club a jugar al rugby o a la pelota, al fútbol, lo que sea, y me encuentro con mis amigos y me tomo la birra y quedamos charlando. Yo tengo los adolescentes hay dos adolescentes que me dicen, ay, no veo las horas de volver al consultorio. Digo, sí, sí, dice, porque para mí es una salida, es ir, es darme una vuelta, lo necesitan como, y no quedarme solamente en la casa vía online. Digo, que también extrañan, y muchas veces al terminar el día se sienten solos, ¿ah? Porque lo que necesitaron es el abrazo, ese jugar, el ir al gimnasio, estar con otros, porque del gimnasio seguramente se reúnen en la plaza o en la esquina o charlan, y esto es lo que ellos necesitan, esa salida a la exogamia, ¿m? Que una cosa es por elección y otra cosa es cuando ya nos obligan a quedarnos. ¿M? Pero sí, el adolescente está habituado a esto online. Ujú, bien. Bueno, aquí dicen, bueno, gracias por tu calidez y generosidad. Te mandan Oh, saludos. ¿M? Ha sido muy gracias. clara, Alicia. ¿M? Ay, espero haber Eh, sido sí, realmente sí, clara. claramente, claramente. Bueno, Alicia, un placer. Bueno, ¿M? gracias a ustedes, gracias al Colegio de Psicólogos de Villa María por la invitación, gracias a las personas que han participado, y también, si vos me permitís, les quería Ujú. invitar a una conversación con Frida Kahlo. Es decir, es un paso por el arte, vamos a trabajar mínimamente lo que es el trauma, el cuerpo, y también su historia. Se va a dar, la voy a dar el día lunes 8 de junio de 17 a 20 horas y está destinado a todo público, es actividad no tiene aranceles, así que es para que podamos compartir la vida de Frida Kahlo, ¿no? Que es una mujer eh, Muy interesante. importante y encantadora Sí. toda su, Mm. su arte y toda su pintura. ¿Ah? Bueno, gracias Carla, a vos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alicia, en nombre de la comisión. Bueno, un Muchas beso gracias a grande todos por estar presentes. y que anden muy bien. Un besito. Chao, mi amor. Suerte.